Buen día, somos el equipo número 3 que está conformado por Carla Chávez, Jairo Madrigal, Dafne Navarrete y su servidora Lorna Reola y les vamos a presentar el siguiente caso clínico. Iniciando con la ficha de identificación de nuestro paciente, sus iniciales son TIMA. La fecha en la que se elaboró la historia clínica fue el 30 de octubre del año 2024. Es un paciente de sexo masculino de 6 años de edad. Su estado civil es soltero, su ocupación es estudiante, una escolaridad en preescolar, religión cristiano, raza mestizo, nacionalidad mexicano, un tipo de sangre AB negativo y el tipo de interrogatorio que se realizó fue de tipo indirecto. Al momento de interrogar los antecedentes heredofamiliares, tenemos el abuelo paterno finado a los 68 años de edad por infarto al miocardio, una abuela materna viva de 65 años que padece de diabetes mellitus 2, actualmente en tratamiento con metformina, madre de 25 años y padre de 26 años aparentemente sanos, y nuestro paciente no tiene antecedentes de atopia familiar. En antecedentes personales no patológicos tenemos un paciente originario de Mexicali. Su dieta consiste en carne 2 de 7, frutas 2 de 7, verduras 4 de 7 días de la semana. Consume papitas y galletas diario en el kinder. Su esquema de vacunación está completo según a la edad y refiere estado económico bajo. Se niegan transfusiones previas, cirugías, traumatismos y o fracturas. En los antecedentes personales patológicos de nuestro paciente se refiere a una hospitalización previa de 5 días debido a neumonía adquirida en la comunidad hace un año. Paciente tiene diagnóstico de asma hace 3 meses y actualmente es tratado con albuterol para tratamiento de rescate. También refiere nunca haber requerido nebulizaciones con anterioridad. En el padecimiento actual tenemos un paciente masculino de 6 años de edad, es ingresado por sus padres por dificultad respiratoria. Inició desde hace 2 semanas con síntomas de resfriado común, con rinorrea y alina, estornudos sin fiebre, acompañado de tos seca de predominio nocturno, aumentado desde hace 5 días. Hace 6 horas comienza con dificultad respiratoria mientras se encontraba dormido, con taquipnea, quejido y disociación tóraco-abdominal. Acuden a Hispanoamericano por atención médica, llegando a saturar 77%, ofreciendo oxígeno suplementario. Se realizó un cuestionario de control del asma, el cual consta de 5 preguntas que cada una se puntúa de 0 a 6. Después, estos puntos se tienen que sumar y se van a dividir entre 5. La primera pregunta dice, en promedio durante la última semana, ¿con qué frecuencia se despertó por la noche debido al asma? La segunda pregunta dice, en promedio durante la última semana, ¿cómo fueron de graves los síntomas de asma que tuvo al despertarse por la mañana? 3. En promedio durante la última semana, ¿hasta qué punto el asma le limitó en sus actividades? 4. En promedio durante la última semana, ¿hasta qué punto notó que le faltaba el aire debido al asma? 5. En promedio durante la última semana, ¿cuánto tiempo tuvo silbidos o pitidos en el pecho? Esta va a ser dependiendo de la puntuación, como está siendo el control del asma, que se menciona que de 0 a 0.74 hay un buen control. De 0.75 a 1.5 es un control parcial y más de 1.5 es un asma no controlado. En el hábito externo tenemos un paciente de edad cronológica al aparente, íntegro, normolíneo, tranquilo, consciente y cooperador, adecuado estado de hidratación y coloración. Actualmente consciente de las 3 esferas. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, refiriéndose al aparato digestivo, todo fue interrogado y negado. En el aparato cardiovascular, interrogado y negado. Y en el aparato respiratorio se notan los datos de dificultad respiratoria. A la exploración física actual se encuentran sibilancias audibles a distancias. El paciente está tranquilo, consciente y cooperador. Tiene un adecuado estado de hidratación y coloración. Normocéfalo, pupilas con adecuada respuesta a la luz, sin movimientos anormales. Faringe hiperémica, cuello cilíndrico sin presencia de adenomegalias palpables, un tórax norbolíneo con datos de dificultad respiratoria a expensas de disociación tóraco-abdominal, retracción sifoidea, uso de los músculos accesorios del cuello,
Y a la auscultación se encuentran sibilancias bifásicas con disminución de ruidos respiratorios en emitor izquierdo. Precordio rítmico sin soplos, abdomen blando, depresible, sin datos de irritación peritoneal. Extremidades íntegras, simétricas. Llenado capilar de 2 segundos, pulsos distales palpables y presentes. La saturación de oxígeno está oscilando entre el 81 y el 83% y la escala de Glasgow de 15. En los signos vitales tenemos el paciente que tiene una presión arterial de 112/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 160, frecuencia respiratoria de 38, una temperatura de 36.7, una saturación de oxígeno del 81%. La talla de este paciente es de 1,20 m, pesa 18.70 kilogramos y su índice de masa corporal es de 13 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí hay algo que tal vez nos llame la atención. Y si dijeron frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, están en todo lo correcto. La frecuencia cardíaca se encuentra aumentada, a pesar de que sea un paciente pediátrico, aún así se encuentra aumentada, ya que en un paciente pediátrico lo normal es de 80 a 130 latidos por minuto. También la frecuencia respiratoria está aumentada y la saturación de oxígeno está disminuida. Continuando con auxiliares de diagnóstico, pues ¿qué pedirían ustedes? Yo me imagino que pedirían pues una biometría hemática, esto para ver si cursa o descartar con una anemia, esto porque pues el pacientito era de bajos recursos y pues muy importante también su alimentación pues deficiente y desbalanceada. Dijo que comía galletas, jugos y papitas todos los días, entonces para ver pues eso. También yo creo que sería importante pedir una química sanguínea, electrolitos y una gasometría arterial. Esto muy importante, yo creo que de cajón, porque pues estamos viendo dificultades respiratorias, entonces queremos evaluar que el pH, la saturación de oxígeno, presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono pues esté en todo bien, o si es que no, pues ya tener algún indicio, ¿no?, para el diagnóstico. Y yo creo que como complemento estaría bien pedir una prueba de COVID nasofaringia, por lo mismo, por las dificultades respiratorias que está presentando nuestro pacientito. Entonces, ahora sí, con los auxiliares de diagnóstico. Pues efectivamente nosotros pedimos una biometría hemática, en donde podemos ver de parámetros hemoglobina, hematocrito, plaquetas, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. De aquí algún parámetro que podamos identificar que esté fuera de rango es solamente los eosinófilos, porque lo normal es de 1 a 4 y tenemos 8%, es decir, están altos. Entonces, pues un recuento alto de eosinófilos nos puede estar indicando pues más pegado a, bueno, más afín a todo esto, ficha de identificación y interrogatorio médico que hicimos, pues yo creo que nos puede dar algún indicio de, por ejemplo, una rinitis alérgica que está teniendo, que incluso creo que sí se refirió que tuvo, o algún proceso alérgico. Cuando ocurre esto, pues generalmente los eosinófilos aumentan. Continuamos con química sanguínea, donde está glucosa, urea y creatinina. Aquí pues algún valor que identifiquen fuera de rango. Pues la respuesta es no, todos están dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, la glucosa está en 98, o sea, está bien, con que sea menos de 100, pues está todo normal. La urea también está a 17.3, lo normal es hasta 20, y creatinina pues 0.34, lo normal es de 0.30 a 0.50. Entonces, todo bien en química sanguínea. Continuamos con electrolitos. De parámetros tenemos pues sodio, calcio, potasio, cloro, magnesio y fósforo. De aquí podemos identificar alguno que esté fuera de rango. Y la respuesta pues es no, todos están dentro del rango, todos están normales dentro de los electrolitos. Entonces continuamos con gasometría arterial. Aquí tenemos de parámetros pH, saturación de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno y bicarbonato. Y también, pues como les dije, una prueba para COVID nasofaringia, la cual pues de cajón salió negativa, entonces descartamos COVID como algún diagnóstico. Pues de alguno de los parámetros de gasometría arterial podemos identificar que alguno está fuera de rango. Y la respuesta es sí, el pH pues está bajo, tenemos 7.30 y los valores de referencia son de 7.35 a 7.45 digo. Entonces pues esto nos habla de una acidosis porque pues está bajo el pH. Continuamos con saturación de oxígeno, tenemos 91% y lo normal es de 95 a 100, está bajo.
Se podría decir que ligeramente bajo, pero recordemos que la saturación pues, de oxígeno o la gasometría arterial en general, cualquier disminución, aunque sea por poco, pues genera una alteración en la homeostasis, ¿no? Entonces, también tenemos que recordar que si bien aquí salió el 91, dentro de la interrogación pudimos percatarnos también que durante sus crisis referían sus cuidadoras, su mamá y abuela, que podía llegar hasta 77, que creo que llegó en una ocasión de su crisis, que es súper bajo. También creo que en exploración física, cuando le tomaron los signos vitales, salió saturación de oxígeno en 88, que también es bajo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que no está oxigenando bien nuestro paciente por las dificultades respiratorias que está teniendo. Después la presión parcial de oxígeno salió también baja, por lo mismo de que no está saturando bien y de que pues no está pudiendo respirar adecuadamente y que está teniendo estas crisis, ¿no?, de dificultad respiratoria nuestro paciente. Tiene 68 de presión parcial de oxígeno y lo normal es hasta de 75 a 100. Entonces, pues ahí nos habla de que está teniendo un desbalance en cuanto a lo respiratorio y pues a las dificultades respiratorias que está teniendo nuestro paciente. Y pues más concretamente, pues nuestro paciente está teniendo una acidosis respiratoria, acidosis porque pues el pH lo tiene bajo, y de carácter respiratorio porque pues vemos que a lo largo de esta presentación pues ha tenido dificultades respiratorias, que le han diagnosticado asma anteriormente, solamente que pues está compensada, y esto se puede ver reflejado en los niveles normales de bicarbonato y de dióxido de carbono. Ahora, para el diagnóstico. En base a lo que vimos en la historia clínica y en los laboratorios, ¿qué diagnósticos le pueden atribuir al paciente? Pues en sí sería el asma que fue previamente diagnosticada hace 3 meses y que cuenta con una acidosis respiratoria porque tiene su pH de 7.30 y está disminuido. Los criterios de diagnóstico, pues para el asma a nuestro paciente se le dieron las sibilancias, la tos y la dificultad respiratoria, que también se le pudiera hacer una espirometría para estos casos, pero en el seguro no cuentan con esta prueba pues de manera de emergencia, y más aparte pues ya estaba diagnosticado el paciente. Como podemos leer en la guía, tal cual, en los lactantes y preescolares el patrón clínico más frecuente se presenta con episodios de sibilancias, tos y dificultad respiratoria asociado habitualmente a infecciones virales de vías respiratorias superiores. Puede usarse una prueba con corticosteroides tras la espirometría obstructiva con prueba broncodilatadora, donde si esto llegara a mejorar, o sea, se realiza la espirometría y se le administra el broncodilatador y hay una mejoría, ya se puede diagnosticar como asma. Pero pues en sí, esto solo es cuando hay sospecha clínica y no se le atribuye totalmente el diagnóstico a esta prueba. Para el tratamiento en el hospital se le administró Convivent, que es un conjugado de bromuro de hiperatropio, que sabemos que es un SAMA, un antimuscarínico de corta duración, con el salbutamol, que es un SABA, un beta-adrenérgico de corta duración. Justificando este tratamiento, podemos ver en la guía, como está seleccionado en el texto, que se le debe administrar un SABA como primera elección como tratamiento de rescate para aliviar los síntomas en niños menores de 11 años, donde, si recordamos, nuestro paciente es un preescolar que tiene 6 años. Y además se le agrega el bromuro de hiperatropio, que es un broncodilatador, solo para cuando hay crisis asmáticas, pero solo se puede dar únicamente combinado con el salbutamol. Para nosotros poder determinar qué tipo de crisis padecía nuestro paciente, lo tenemos que hacer para concretar un tratamiento específico, por lo cual nos basamos en tablas de clasificación de las exacerbaciones del asma, donde podemos ver que se dan las crisis leve, moderada, grave o la vital, y se evalúan varios criterios, ¿no? Empezamos primero pues con la disnea. Tiene una disnea moderada y el habla solo puede hablar con frases, aparte que el interrogatorio fue de manera indirecta, más porque es un preescolar, es por este tipo, ¿no? Porque solo hablaba en frases, lo que la clasifica en una crisis moderada. Después tenemos a la frecuencia respiratoria, que se clasifica en grave, ya que es mayor a 25 respiraciones por minuto, ya que nuestro paciente tenía 38 respiraciones por minuto. Mientras que su frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, pues lo clasifica en una grave, ya que es mayor a 120. Y pues también el uso de la musculatoria estaba presente, por lo cual se clasificaba como moderada.
En la siguiente tabla, esta tabla es incompleta, ya que también contaba con los valores de la espirometría, pero como mencioné previamente, pues no se llevó a cabo. Entonces solo dejamos las sibilancias que en sí estaban presentes, entonces, y si estaban muy auscultables, entonces se clasifica ya sea moderada o grave. Su presión de oxígeno era mayor a 60, ya que tenía 68. Su presión de dióxido de carbono era menor al 45, ya que tenía 35 miligramos de mercurio, lo que la clasifica en leve o moderada. Y después está su saturación de oxígeno de 91%, que lo pone en una moderada. Ahora, con la justificación, en el diagrama solo nos vamos a enfocar en la parte superior, ya que no tenemos la espirometría para hacer la segunda evaluación y el tratamiento número 2, como lo podemos ver en la parte inferior. Lo clasificamos en una crisis moderada grave en base a las tablas que ya habíamos mencionado, y ahí con eso podemos ver que lo podemos justificar la aplicación del Convivent, que va a ser el salbutamol con el ipratropio, y también le pudiéramos administrar un oxígeno, ya que la saturación es de 91, lo que en la tabla menciona que se le puede administrar cuando esta es menor a 92. Bueno, y continuando con este último apartado del caso clínico, pues viene el tratamiento. ¿Qué le dejaríamos de tratamiento a este paciente? Bueno, el tratamiento farmacológico le vamos a dejar Convivent por 7 días. Esto pues ya se mencionó que es una combinación de bromuro de ipratropio, que es un SAMA, y salbutamol, que es un SABA. Además de dejarle prednisolona por 5 días, que es un corticosteroide pues inhalado en este caso, justamente para disminuir la inflamación que produjo el asma. Además le vamos a agregar budesonida a dosis bajas. Esto lo recomienda pues la GINA, que posteriormente vamos a ver, ¿no? Como mantenimiento para evitar pues las exacerbaciones. Además de agregarle o de dejarle más bien dicho el tratamiento anterior de rescate, que pues es el albuterol, porque igual así lo menciona la GINA. Cabe destacar que es importante que citemos de nuevo a nuestro paciente 3 meses después, o depende de cómo lo vea el médico, para hacer un ajuste en la dosis de la budesonida para pues justamente disminuir estas dosis, ¿no? Como tratamiento no farmacológico, hay que destacar que no debe de haber detonantes irritantes pues en la casa del paciente. En este caso se le debe indicar a la madre de no tener alfombras o mascotas pues con pelo, porque esto podría detonar pues justamente una crisis asmática, y pues es lo que queremos evitar, ¿no? Además de tener pues una zona o un espacio pues limpio, libre de polvo. Es importante mencionarle a la paciente, bueno, a la madre del paciente, que se utilice enjuague bucal justamente para prevenir una candidiasis oral. Otras recomendaciones que se mencionan, pues es una dieta semisólida, mejorar el aporte nutricional, porque recordemos que como es un paciente pediátrico, pues es importante que se mantenga en buen estado de salud, ¿no? Bien, continuando con esta diapositiva y justamente la siguiente, pues se relacionan pues mucho, ¿no? Porque aquí es donde vamos a estratificar o categorizar a nuestro paciente. Si recordamos en el padecimiento actual, la mamá mencionó que mínimo 2 veces a la semana su hijo tiene dificultad respiratoria. Entonces, en este caso, nos podemos dar cuenta que el paciente pues está en un paso número 2, donde ya se mencionó que debemos de darle como tratamiento pues de mantenimiento corticosteroide inhalado, que en este caso decidimos dejarle budesonida. Y pues como tratamiento de rescate, pues el SABA, que en este caso sí viene siendo el albuterol. Bien, y ahora la justificación del tratamiento no farmacológico, pues la guía de práctica clínica menciona que se sugiere evitar animales pues con pelo dentro de las casas. La limpieza y reducir la humedad en las casas disminuye la presencia de hongos alergénicos. La justificación para el tratamiento de rescate, bueno, pues igual lo menciona la GPC, que el tratamiento de rescate de primera elección es beta agonista de acción rápida.
inhalados, ¿no? En este caso, pues el albuterol. Bien, y esta última diapositiva, pues justamente se relaciona con lo que ya he mencionado, que pues nuestro paciente tiene síntomas, pocas veces al mes en este caso, pero pues son 2 veces a la semana, por lo tanto nuestro tratamiento de elección pues debe de ser corticosteroides inhalados a bajas dosis de mantenimiento y pues el SABA de rescate. Bueno, y aquí se encuentran pues las bibliografías, las referencias y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.